Bueno, eso es lo que consideran los empresarios, pero ¿qué dicen los diputados que aprobaron este presupuesto? Que, por cierto, lo sacaron en comisiones por unanimidad y no salió nada mal en la votación en el Pleno, con todo y sus 80 y tantos puntos reservados. Y bueno, nos acompañan esta tarde en el estudio los diputados Luis Enrique Mercado del PAN. Luis Enrique, qué gusto saludarte. Qué gusto, Enrique, qué gusto saludarlos, encantado. Vidal Llerenas, diputado del PRD. ¿Qué tal, Luis Enrique? Y Jesús Alberto Cano Vélez, diputado del PRI. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tenía que no se veían ustedes? Unas pocas horas, ¿no? Pocas horas y por mucho tiempo nos vimos. Por mucho tiempo. Podríamos decir que, bueno, casi dormimos juntos, pero no. No, por favor, hagan esa aclaración. Toda la noche. Estamos a nivel nacional. Toda la noche ahí. Bueno, toda la noche, es cierto, ¿no? Una sesión de casi 14 Y la verdad es que yo los veo muy satisfechos con el presupuesto, con el resultado final. No así a los empresarios, que los veo diciendo, bueno, señores, una visión de más largo plazo en la forma de gastar en el país. ¿Cómo ven esto? Bueno, pero yo creo que en un escenario como el que estamos viviendo actualmente, vivimos una Cámara plural, hay que entenderlo. Y esta Cámara plural nos costó trabajo ponernos de acuerdo. Acción Nacional, el PRD y nosotros y los partidos pequeños, nos costó trabajo, pero al final de cuentas nos pusimos de acuerdo. Y todos, al ponernos de acuerdo, hace que sea un buen mensaje. Porque en la pluralidad democrática que estamos viendo en nuestro país significa que tenemos que ir a la convergencia de todas las posiciones, por un lado. Y en segundo lugar, efectivamente no es un presupuesto de largo plazo. Yo creo que para hacer un presupuesto de largo plazo necesitamos hacer una reforma hacendaria. Pero ¿desde cuándo hace falta esa reforma hacendaria? ¿Desde cuándo se ha insistido por todos lados, Luis Enrique? Yo creo que desde hace muchísimo tiempo, probablemente una década y media o 2 décadas, probablemente. Y la reforma hacendaria tiene la parte de ingresos y la parte de egresos. Sí. Hoy lo que aprobamos fueron egresos. Una reforma hacendaria deberá permitir tener ingresos mayores. Hoy recaudamos muy poco respecto al PIB, 10.4 del PIB, y va a ser la recaudación más grande que el país ha conseguido. Y en la parte fiscal, a mí más que largo plazo de un presupuesto, me gustaría que nos fuéramos a un presupuesto por resultados, que le pusiéramos metas al gasto y que midiéramos esas metas. A ver, estas son las metas para el gasto educativo, estas son las metas para el gasto del campo, y luego cuáles son los resultados que se obtienen con el presupuesto. Y desde luego eso nos permitirá, al ponerle metas, poder estar pensando en el largo plazo, decir, en este sector vamos a llegar en 5 años aquí, y vamos a irle poniendo el dinero, y vamos a ir midiendo sus metas, y vamos corrigiendo las desviaciones en el tiempo. Vidal, ¿cuál fue el secreto de este presupuesto? Que se pusieron de acuerdo, que hasta el PRD, y te lo digo con todo respeto, estuvo de acuerdo y hasta lo votó a favor. Fue incluyente. El presupuesto evidentemente no refleja las prioridades del PRD, sí. No tendría por qué ser así, lo envió el Ejecutivo y representa otra visión de las cosas. Sin embargo, el margen que nosotros los diputados aprobamos, bueno, siempre estuvimos en la mesa y muchas de nuestras visiones están ahí. Por ejemplo, hay un fondo para personas con discapacidad, hay otro para jóvenes que no estudian y no trabajan, hay dinero para combatir la pederastía, etcétera. Hay varios temas que nos importan y están presentes en el presupuesto. Entonces asumimos nuestra responsabilidad de eso, de participar, y ahí estamos. Ahora, en abono a lo que dicen mis compañeros, creo que lo que falta es mejorar el proceso de asignación desde la Cámara de Diputados. Es incluyente, pero sigue habiendo proyectos que no estamos seguros si son los mejores, es más, que no estamos seguros si se van a ejecutar. Necesitamos un banco de proyectos en la Cámara de Diputados en el que nos permita que todo lo que asignemos tengamos la seguridad de que es buen gasto público. Creo que ahí falta todavía mejorar el proceso de negociación presupuestaria. Jesús Alberto, hubo un proceso, déjame preguntarte esto y lo ligas con tu respuesta. Hubo una negociación, un acuerdo notorio entre los partidos políticos, pero de repente se notó una diferencia al interior de los partidos, en especial el tuyo por el tema del campo. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, efectivamente, en el campo, los 100,000 millones de pesos que asignamos en la bolsa, que se han establecido 61 millones de pesos de mayores ingresos y 40,000 de reasignaciones, al campo se le dio casi 34,000 millones de pesos adicionales a lo que mandó el Ejecutivo, que representa una tercera parte o 1 peso de los 3 pesos adicionales que se asignamos. Una cantidad muy importante. Las insatisfacciones del grupo cenecista fue que querían un poco más dinero en la parte productiva, un poco con el argumento de entrada que decía Luis Enrique hace un momento. Sin embargo, pues hay límites evidentemente, sí. No había que atender a los otros sectores, particularmente la infraestructura y la educación y la salud, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió en ese momento? Nosotros quisimos convencer al interior al campo que aceptara este punto.
Sin embargo, la mayoría de los diputados del PRI votamos en contra porque ya teníamos una negociación política, una negociación política que había que honrar y había que respetar. Esa fue la razón. Sin embargo, yo iría a un punto muy importante. La FAO y los organismos financieros internacionales recomiendan que el 75% de la producción nacional a nivel internacional lo produzcan los países. Nosotros producimos en México, en el campo, el 53%. Sí. Ahí entraría un presupuesto multianual o de largo plazo. Pero direccionado específicamente a ese tema, ¿no? Ah, claro. No que se pierda. Entonces hay que hacer una planeación de largo plazo. Luis Enrique, la parte de la transparencia de los recursos, ¿cómo manejan el gobierno federal y los estados el dinero? Porque es dinero de todos los mexicanos. Standard & Poor's acaba de degradar a Veracruz por un manejo pésimo de sus recursos. ¿Qué hacer para poder controlar esta parte? Yo creo que hubo algo muy importante, a mí de las cosas más importantes de este presupuesto por encima de los números, me parecen los mecanismos que se metieron al decreto del presupuesto. El decreto del presupuesto, es este documento, es donde están las reglas para gastar. Y hubo coincidencia en los partidos en meter reglas nuevas en el presupuesto, especialmente para transparentar y rendición de cuentas en el gasto federalizado que se va a los estados. Ahí traemos un punto importante de opacidad y creo que hubo coincidencia en los partidos en que había que aclarar eso. El decreto tiene ahora reglas de transparencia en el manejo del recurso del gobierno federal que se va a los estados, tiene reglas de rendición de cuentas, tiene reglas de contabilidad que no les permita transferir los recursos de un fondo a otro, tiene algo muy importante que no se pueda pagar si no es a través del sistema bancario. En este momento todavía se paga en muchos estados con sobrecito que lleva el dinero adentro. Entonces no nos permite saber cuántos empleados hay en los estados, de todos los signos políticos. Cuánto dinero hay, cuántos empleados hay en los estados, cuántos maestros a fin y al cabo trabajan ahí. Y además hay que ponerle ahora candados a esta parte del crimen organizado. Y al bancarizarlo, pero ahí yo difiero de Luis Enrique. Estamos hablando del presupuesto federal y el presupuesto federal lo ejecutan las dependencias federales. La federación. Sí, no confundamos una cosa con otra. Lo que pasa es que puede entender la gente que el recurso federal lo ejecutan los estados. No es del todo correcto. No es del todo correcto. Una parte es por convenio. Una parte es por convenio y el resto es el ramo 28 que es materia de Pero todo merece transparencia, estamos de acuerdo, ¿no? Sin duda, todo. Yo creo que el decreto tiene avances importantes también para el gobierno federal, que ahora tendrá que informar por proyecto. Sí. Eso va a poder dar un seguimiento mejor del gasto con toda esta polémica que hay de subejercicios, pero creo que el decreto ya no nos da para tanto. Yo creo que tendremos que iniciar una discusión que tendrá que ser al principio del año que entra. Digamos que esta es una base para empezar a trabajar más en el tema. Así es, porque el decreto además no tendría que ser tan normativo. Lo es porque hay fallas en las leyes. Claro. Entonces, y en los sistemas. Si tendremos que ir a un proceso de armonización, ya vamos al presupuestal y contable, pero también de evaluación, de auditoría, que nos permita tener mayor transparencia en el gasto y que sí nos permita movernos a presupuestos por resultados, como decía Luis Enrique. ¿Ya vieron cómo está el mundo? ¿Cómo está esta guerra de las divisas? Lo que está ocurriendo en China, que está a punto de subir tasas de interés, Irlanda, que está al borde de la quiebra. ¿Qué estamos haciendo en México para prevenir que las circunstancias cambien de manera radical y tengamos que recortar el presupuesto? Es que lo hicimos la tarea el año pasado. O sea, en parte de los problemas que estamos viendo en esos países es que pensaron que una vez que pasara la crisis el mundo se normalizaba. Nosotros en la Cámara tomamos una decisión muy dura, muy complicada para todo el mundo, muy dolorosa, que fue subir impuestos el año pasado. Y esa subida de impuestos le permitió a los mercados decir, México es un país que fiscalmente no nos causa preocupaciones. Y los mercados han actuado en consecuencia hacia México. Las tasas de interés han bajado, hemos podido colocar deuda, no hemos tenido sustos. ¿Qué les ha pasado a estos países? Que la situación de sus finanzas públicas se les vino abajo porque tuvieron que subsidiar al sistema financiero, no encontraron de dónde obtener ingresos que los mercados dijeran está obteniendo ingresos sanamente, y son las crisis que estamos viendo. Pero aquí peso ganado, peso gastado, ¿en dónde habría que recortar? Bueno, habría que revisar buena parte del dinero en seguridad. Si a mí lo que me preocupa en seguridad es que no sé la productividad de ese gasto. Parece que seguimos gastando, y no sé si gastamos en lo mejor y habría que ver los resultados. Me parece que es un tema que habría que ver con cuidado. Por supuesto sigue habiendo una gran cantidad de gasto administrativo, que habría que estar seguros que los recortes a los que se compromete el gobierno. El famoso gasto corriente lo siguen viendo como un punto. Y otro punto es, habría que revisar, hay muchas evaluaciones e indicadores de gasto
que no estamos viendo con seriedad. Por ejemplo, que nos dicen que estos programas de campo, muchos de los cuales era la polémica de estos días, pues no siempre llegan a los productores, que son regresivos. Pues son programas que muchas veces subsidian a los grandes productores que se quedan en las organizaciones, etcétera. Si las evaluaciones nos están diciendo, hay que tener cuidado con el gasto en el campo, porque no siempre se... ¿Cómo influyó el proceso electoral del 2011 en algunas entidades, especialmente el Estado de México, y por supuesto el que viene del 12 en la discusión de estos programas y del presupuesto? No, yo creo que no es así. El trabajo que hicimos conjuntamente todos nosotros fue buscar ir a una asignación equilibrada. Es decir, vimos, y ahí estaba en esa, tanto Luis Enrique como Vidal, a la hora que estamos haciendo el reparto de la parte carretera, que es uno de los más peleados, pusimos en una proyección estado por estado, y aquellos estados que se nos disparaban sobre el resto, ajustábamos de forma tal que todos los estados tuvieran un poquito más de este año, del cierre de este año. Entonces ningún estado se nos disparó sobre el otro. Hicimos una cosa muy fina ahí, tanto Luis Enrique como yo en ese sentido, ¿no? Siguiendo lo que dice el diputado Canales, no hay un estado que pueda decir yo fui beneficiado, ni hay uno que pueda decir yo fui perjudicado. No hay un estado que digan, no hay una cosa que digan, se favorecieron los estados del PRI, o se favorecieron los del PRD, o se favorecieron los del PAN. Creo que fuimos lo más democrático, porque trabajamos conjuntamente. Razonablemente justos. Ahora, ¿el presupuesto se designa por democracia partidista o por recursos? No. Ahí es donde tenemos que encontrar el balance. Yo coincido en que hubo diálogo y eso se guardó equilibrios, es decir, hubo muchas cosas buenas. Yo creo que políticamente fue algo muy bueno. La gente nos pide a los partidos diálogo y hubo unos de acuerdo. Sí. Creo que en la parte técnica hay que afinar muchas cosas, más de mediano plazo, a lo que digo, evaluaciones, proyectos, etcétera. Allá es donde yo digo, por ejemplo, el gasto hidráulico, por ejemplo. Sí habría que revisar cómo se está repartiendo, etcétera, digamos, ¿no? O el tema de carreteras, tendremos que ir más, no tanto a cómo los diputados queremos que estén, sino a un sistema más razonable en donde cómo se deben conectar, etcétera. Creo que nosotros tenemos que fortalecer nuestra parte técnica, tener organismos de asesoría más sólidos para tomar decisiones más razonables. Creo que eso nos falta, pero tiene que ser algo de más mediano plazo que tendremos que construir en los próximos años. Pero el gasto hidráulico fue muy parejo también. No, fue parejo. Sí. Salvo dos temas, Tabasco por el exceso de agua, que era evidente, ¿no? Y Sonora por la falta de agua. Por la falta de agua. Mi punto es que en esos temas necesitaríamos diagnósticos más sólidos, es lo que yo diría. Exacto, para sustentar más técnica. Creo que ahora hubo diálogo. Fue un hecho que el ejército se negó a recibir 13,000 millones de pesos o cosa por el estilo, como lo yo diría que no se negó a recibir. El ejército fue a la Cámara, a las bancadas a explicar por qué necesitaban ellos 13,000 millones de pesos. Y había una buena disposición por parte de toda la Cámara y todos para ceder a esa petición del gobierno. 2 o 3 días antes de que empezara la discusión en sí del presupuesto, una carta del ejército declinó el tema, o sea, no rechazó porque no se le había otorgado. No estaba otorgado. Simplemente 2 o 3 días antes el ejército declinó en una carta donde decía que el ejército tenía sus razones para declinar eso y la Cámara hay que respetarlo. Respetó las razones del ejército para pedir y respetó las razones del ejército para declinar. Si hicieron sus cuentas, pues adelante. Entonces, diputados, ¿están conformes con el presupuesto aprobado para el próximo año, tanto en la parte de ingresos como en la parte desde el punto de vista de una negociación política, democrática, de asignación técnica, sí? Yo soy un hombre insatisfecho, una persona insatisfecha de que hay que cambiar muchas cosas. Como ¿Y el PRI va a sostener eso en el futuro? Claro, por supuesto. ¿El PRD, Vidal? Pues sí, nosotros hemos ya propuesto varias cosas. Por ejemplo, propusimos que sea obligatorio que la Cámara de Diputados tome en cuenta evaluaciones e indicadores para evaluar el presupuesto. Y creo que podemos trabajar durante todo el año en un proceso de cambios a las leyes presupuestales para que esto suceda. ¿Y el PAN va a insistir en esto? Yo creo que sí, yo creo que tenemos que avanzar en la parte técnica para que el presupuesto tenga mejor puntería. Nosotros vamos a insistir en el tema de medir los resultados, de que vayamos por resultados, y desde luego tenemos que seguir avanzando y mucho más en la parte de transparencia. Yo creo que el ciudadano tiene que darse cuenta quiénes gastan el dinero, cómo lo están gastando, en los 3 órdenes del gobierno y en los 3 poderes de la Unión. Muy bien, diputados, gracias por estar esta tarde con nosotros.